Seguimos en vivo a través de la señal de DNews para América Latina. Vamos a hablar en este momento de dos países, de Ecuador y de México. En este caso, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado que colocará un cargo, un arancel de 27% a todos los productos mexicanos importados en el país. Esto hasta que Claudia Sheinbaum en México, hasta que el gobierno mexicano acceda a firmar un tratado de comercio libre, tal cual como recientemente se hizo con Canadá. Por supuesto, hubo respuestas, reacciones por parte del gobierno mexicano. La misma mandataria Claudia Sheinbaum en sus reuniones matutinas, donde fue preguntada al respecto, esto dijo. Escuchemos. Ayer pregunté qué tanto importábamos, creo que es el punto 4. Ya con eso te respondo. Ok, bueno, le iba a preguntar si existe algún plan para... Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad. Okay. Para entender un poco toda esta situación, tengo un invitado importante, una voz autorizada. Él es Julio José Prado, exministro de Producción y Comercio Exterior de Ecuador. Y está con nosotros para conversar sobre este tema. Exministro, gracias por su tiempo. Bienvenido a la señal de DNews para América Latina. La primera pregunta se la hago respecto a esta respuesta de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo interpreta usted ese mensaje? Bueno, buenas noches a todos. Saludos a quienes nos ven a través de la señal de DNews. Hay que interpretarla dentro del contexto de esta escalada, digamos, de posiciones complicadas entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno mexicano, que creo que se remontan no solo a las últimas horas, sino también a los problemas que hubo y encuentros y desencuentros diplomáticos que llevaron al cierre de embajadas de los dos países prácticamente hace un año, relacionadas con la aprehensión, digamos, del ex vicepresidente que tiene varios cargos penales en el Ecuador y que estaba como refugiado en la embajada de México en el Ecuador. Entonces creo que esto de alguna forma tiene un seguimiento con ese tema. Lastimosamente, lo que habíamos evitado en el Ecuador, entre Ecuador y México, en realidad, era que este impasse diplomático que llevó al cierre de embajadas traspase al campo comercial. Y ahora lo que vemos es con la decisión en realidad unilateral del Ecuador de subir aranceles al 27% a todos los productos importados de México, lo que tenemos es un efecto directo de escalar esto, que era un tema político o incluso diplomático, al nivel comercial. Sí. Y ahí está la respuesta, evidentemente, de la presidenta de México también, ¿no? Sí, sin duda alguna esto me hace pensar en ese panorama y hay que entender que los países se dividen en el presidente, que puede tener sus ideologías distantes y distintas a los otros presidentes, entendiendo que el gobierno es otra cosa. Y esto lo hemos vivido en América Latina con presidentes que no se la llevan bien, pero que continúan las relaciones, porque una cosa es la ideología presidencial y la otra el gobierno. Usted mencionaba lo que era Jorge Glass en su momento, me hace pensar también en la embajadora en ese momento cuando se trató sobre la muerte de Fernando Villavicencio, se dijo que se politizó y se aprovechó para que Daniel Noboa hoy estuviese en el poder. Ahora, le pregunto, exministro, ¿cómo afectaría esta medida que el presidente Daniel Noboa impone, este 27% de aranceles a los productos importados a México y al mismo Ecuador? Sí, entonces aquí hay varios escenarios que hay que comenzar a manejar. Digamos, es una imposición unilateral del Ecuador hacia México que lo que haría es subir en forma transversal 27% a todos los productos que importamos desde México. ¿Qué es lo que importamos desde México? Una revisión rápida de los principales productos. Lo más importante son medicinas, seguido por automotores, después todo tipo de electrodomésticos y después una gran cantidad de productos que tienen que ver con preparaciones alimenticias, con productos higiénicos, con temas cosméticos, por ejemplo, que vienen en gran medida también de México, algunos productos relacionados con la fabricación alimenticia, harinas, pero también productos de metalmecánica, partes de automotores, repuestos, etcétera y demás. Entonces, todos esos productos que acabo de mencionar, que son los que vienen de México hacia el Ecuador, tendrían un encarecimiento del 27% en su costo, digamos, para que se internen en el Ecuador. Entonces, del punto de vista del Ecuador, lo que va a suceder, sin duda, es que estos productos van a subir de precio, no en 27%, pero sí van a tener un aumento de precio. Y ahí hay varias cadenas productivas relacionadas con estos que la verdad es que nos
preocupan. Por ejemplo, el tema de medicinas, no tiene mucho sentido que las medicinas les gravemos con un arancel, que de hecho hoy por hoy, pese a no tener acuerdo comercial con México ampliado, que es el TLC que estábamos tratando de negociar hasta hace 2 años, las medicinas evidentemente ingresan con 0% de arancel y no tenemos claridad sobre si es que este anuncio del presidente Noboa va a hacer que suban eso al 27% adicional, lo cual no tendría ninguna lógica, digamos, social o de salud pública. Y del lado del Ecuador hacia México, tenemos que esperar una posible reacción para saber si es que va a haber una retaliación, es decir, si es que nos va a imponer algún arancel adicional México, porque sí, ahí tendríamos varios afectados, sobre todo sectores agroexportadores, digamos, del cacao, los elaborados del cacao, el chocolate, aceites vegetales, pero también hay varios productos manufactureros, metales, maquinaria, maderas contrachapadas y productos de plástico que podrían verse afectados si es que llega a haber alguna respuesta del lado de México, que por lo pronto no ha habido. Exministro, usted daba una lista de productos y decía no se verán afectados con un 27%, pero sí claramente habrá un encarecimiento en estos mismos. Juguemos un poco a mirar el futuro. ¿Esto afectaría al ecuatoriano, por ejemplo, a que desde Ecuador entonces haya más producción nacional de todos estos productos que serán más caros de conseguir en los anaqueles, o es utópica mi mirada? No tiene. A ver, una de las supuestas razones de por qué se pone esta medida es para proteger la balanza comercial, sí, para proteger a ciertos sectores industriales y demás. Eso no tiene sentido, porque más bien lo que hemos visto es que la balanza comercial con México, si bien es deficitaria para el Ecuador, venía reduciéndose de forma importante, ¿no? Es decir, la balanza comercial, por decir alguna cosa, enero-diciembre de 2022 era cercana a los 590 millones, después se redujo a 500 millones y en lo que iba del año 2024, con datos que cerrarán dentro de poco, estaba en menos de 300 millones de dólares negativa, claro, y más bien las exportaciones estaban creciendo muy fuertemente, por encima del 50% estaban creciendo las exportaciones hacia México. Entonces, ¿cuál puede ser el efecto? Digamos, en esos sectores, el sector metalmecánico, el sector cerámico, el sector de electrodoméstico, etcétera, ya son sectores que están protegidos en el Ecuador y que ya tiene aranceles para la importación. Entonces, no había un efecto adicional de lo que hemos visto, claro, al menos del último año no hemos visto, ¿no? Ahora, quiero quedarme con el mismo posteo del presidente Daniel Noboa. Él dijo, Ecuador siempre ha estado abierto a una integración comercial, pero no cuando hay abusos. Es decir, Ecuador importa más de lo que exporta. ¿Cómo interpretamos este mensaje de Daniel Noboa, Julio? A ver, del punto de vista del comercio, los países tienen países con los cuales hay intercambio positivo, balanzas comerciales positivas, y países con los cuales tenemos intercambio negativo. Y esto es normal para todas partes del mundo. Okay. No se puede tener socios comerciales solamente con los cuales exportamos y no importamos nada. Para poder desarrollarse, para poder crecer y para poder exportar, hace falta hacer importaciones de ciertos países, y este es el caso de México. Lo cual, lo que me genera a mí es una gran incertidumbre con respecto a qué vamos a hacer con otros socios comerciales, claro, con los cuales tenemos balanza comercial deficitaria. Chile, Brasil, Colombia, con los cuales tenemos, por ejemplo, con Colombia es uno de nuestros socios comerciales más importantes. ¿Les vamos a imponer aranceles de la misma forma que estamos poniendo con México? Me parecería que eso, sin duda, la respuesta es no. Claro. Entonces, si la respuesta es no, aquí las motivaciones tienen que ver más con temas políticos, seguramente, y además estamos en un momento electoral en el Ecuador, lo cual otra vez nos habla de esta contaminación entre lo electoral, lo político y lo comercial, que es lo que más nos preocupa. Ministro, con esto quiero terminar. Tengo entendido que no es la primera vez en la que se busca un tratado de libre comercio. De hecho, en el 2022, bajo su cargo, se intentó y se llegó a negociaciones que no tuvieron un resultado positivo. Me gustaría saber por qué, qué pasó, qué faltó para que en ese momento se llevase a cabo. Y segundo, que nos explique a América Latina qué implicaría un tratado de libre comercio hoy entre Ecuador y México. Y con esto no le quito más de su tiempo. Totalmente. A ver, mire, primero, entre el año 2021 y 2022, el Ecuador estaba negociando 4 acuerdos comerciales simultáneos, ¿no? Primera vez que hacíamos tantos acuerdos comerciales. Sí. México, Corea del Sur, Costa Rica y China, al mismo tiempo, ¿no? De esos 4 acuerdos comerciales, el único que no logramos cerrar fue el de México, y estábamos a punto de lograr ya
el cierre de negociaciones cuando se paralizaron de forma unilateral de parte del gobierno de López Obrador, porque se negó a algo que ya habíamos preacordado, que era un acceso pequeño en cuotas del camarón ecuatoriano y el banano ecuatoriano. Era un acceso pequeño que no ponía en riesgo a los productores locales, pero que sí nos daba a nosotros el acceso a nuestros productos que son estrella. Y sin ese acceso que habíamos ya preacordado, evidentemente no podíamos cerrar el acuerdo comercial. Claro. Con eso lo que sucedió es que desde hace 2 años no ha habido ningún tipo de conversación hacia un acuerdo comercial. Por eso es que sorprende también el hecho de decir que vamos a mantener aranceles altos, esta medida, digamos, de retaliación, hasta lograr un acuerdo comercial. Así no se negocian los acuerdos comerciales, se negocian en la mesa con buena voluntad y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Es el ejemplo de lo que sucedió con Canadá. El Ecuador acaba de cerrar una muy buena negociación con Canadá y ese es el ejemplo de lo que tenemos que seguir con otros países, no mezclar lo político, lo partidista con los temas comerciales. Julio José Prado, exministro de Producción y Comercio Exterior, gracias por su tiempo y por permitirnos entender el panorama ecuatoriano en este momento. Tenga usted buena noche, nos encontraremos pronto seguramente. Gracias, muy buenas noches a todos.